bienvenidos a esta cápsula de información. Mi nombre es Laura Cuervo, psicóloga de Medicarte de la sede CIMA en la ciudad de Bogotá. Y hoy quiero compartir con ustedes un espacio de conocimiento sobre un tema que me parece muy importante que todos conozcamos y sobre todo que empecemos a generarnos más dudas al respecto. Hoy los invito a que conozcamos y hablemos sobre la depresión. Como seres humanos, nosotros somos seres sintientes. ¿Eso qué significa? Que transitamos diferentes emociones a lo largo del día y cada uno de nuestros días. Es decir, nosotros no permanecemos con un estado de ánimo 100% alegre, 100% emocionado, 100% triste, sino que transitamos y fluctuamos sobre diferentes emociones. Tenemos momentos del día donde nos podemos sentir placenteros, donde nos podemos sentir alegres, satisfechos y momentos donde podemos experimentar, por ejemplo, rabia, frustración, estrés o incluso momentos de tristeza. Es fundamental que comprendamos que no todos los momentos de tristeza significan depresión. Una de las diferencias más importantes que tenemos que tener en cuenta para entender o sospechar sobre un estado depresivo es la intensidad y la frecuencia, es decir, esa tristeza que nosotros experimentamos que puede ir y venir. En la depresión se queda con nosotros, es decir, tenemos aquella sensación de nostalgia, de vacío, de insatisfacción constantemente durante todo el día, casi que todos los días, la mayor parte del tiempo. Cuando han transitado más de unos 2, 3 meses, es fundamental que pidamos una consulta de valoración por nuestro médico tratante, médico general o incluso si tienes acceso directo al área de salud mental, psicólogo o psiquiatra. Dentro de los síntomas más comunes para la depresión tenemos la falta de interés sobre aquellas cosas que antes nos generaba muchísimo interés hacer. Ejemplo, me gustaba pintar o me gustaba salir a caminar o me gustaba salir y encontrarme con mi familia y hoy por hoy no tengo ganas de hacer esas actividades o a pesar que las haga, no las estoy disfrutando. Segundo, sentimos una sensación de vacío constante, de insatisfacción casi que con nuestra vida o con nuestro estilo de vida. Es usualmente los pacientes con estados depresivos lo refieren a nivel del pecho o incluso a nivel del estómago. Cualquier cosa que hagamos en el trabajo o con nuestra familia no nos genera la satisfacción y sentimos es un vacío importante sobre nuestra vida o ciertos aspectos de nuestra vida. Este vacío nos ha venido acompañando durante un tiempo y cada vez sentimos que es más grande. El tercer aspecto que sucede varias veces o que son de los síntomas más comunes cuando estamos pasando por un estado depresivo es la falta de sueño, la dificultad para conciliar el sueño o todo lo contrario, la sensación de únicamente querer dormir y no levantarme de la cama a pesar de que tengo que salir a trabajar o hacer algunas otras actividades, bien sea porque no logramos conciliar el sueño y pasamos muchas noches sin dormir o porque levantarnos de la cama nos cuesta trabajo, es otro de los síntomas importantes a tener en cuenta para sospechar un estado depresivo. El cuarto síntoma más común es la pérdida o ganancia de peso involuntaria. Es decir, no estamos haciendo ninguna dieta para bajar de peso, pero el apetito sí se ha afectado. Entonces tendemos a comer menos, baja nuestro peso o todo lo contrario, como tenemos una sensación de vacío que muchas veces la sentimos en el estómago, comemos y a pesar de desayunar, almorzar, cenar, comer snacks, sentimos la necesidad de continuar comiendo.
Otro de los síntomas más comunes con la depresión es la dificultad para concentrarnos. Entonces, aunque tratamos de ir al trabajo, de ir al colegio, tratamos de leer algún libro, es muy difícil concentrarnos en esta tarea. Todo el tiempo como que nuestra mente la sentimos nublada o se va a ciertos aspectos de nuestra vida donde volvemos a sentir la sensación de vacío. Los síntomas más comunes que tenemos dentro de la depresión es la fatiga y la apatía, es decir, aunque estamos compartiendo de pronto con nuestra familia, nos tendemos a aislar, es decir, no queremos que nos pregunten qué nos pasa, si nos preguntan varias veces, entonces tal vez nos ponemos irritables, tratamos de entonces aislarlos, no salir, alejar a nuestra red de apoyo para que no nos molesten ni se interesan sobre nuestra situación emocional. Finalmente, uno de los síntomas más comunes son los pensamientos pesimistas, que son pensamientos que tenemos constantemente casi la mayor parte del tiempo. Asimismo, los pensamientos de túnel, es decir, no vemos ninguna salida, le tendemos a ver a estas personas como que todo lo ven negro, cualquier cosa que uno les proponga para solucionar su situación, ninguna funciona. Esto sucede porque no podemos tomar buenas decisiones bajo este estado emocional y tendemos a centrar nuestra atención en aquellas cosas que consideramos no funcionan y mantenemos unos pensamientos pesimistas casi la mayor parte del tiempo. Es importante resaltar que la depresión se vive diferente de acuerdo a nuestro ciclo vital. Es decir, los síntomas que les mencioné son los más comunes para detectar estados depresivos. Sin embargo, la depresión en los adolescentes, en los niños, en los adultos y en los adultos mayores puede variar. Las situaciones por las cuales nosotros podemos desarrollar estados depresivos igualmente varían. Lo que puede ser difícil para mí puede ser muy fácil para ustedes o viceversa. Entonces, las causas puntuales de una depresión, o mejor dicho, las causas sociales para desencadenar una depresión no son únicas, son muchísimas. Entonces, voy a mencionarles algunas para que estemos vigilando si conocemos a alguien que pueda estar atravesando por las siguientes situaciones. La primera, y creo que en el año 2020 y comienzos de este 2021 han sido de las más importantes, es el duelo. La pérdida de un ser querido conlleva estados de tristeza totalmente naturales y esperables en un proceso de duelo. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, con la situación de pandemia, de pérdidas espontáneas de seres queridos a los cuales no pensábamos perder porque eran muy sanos o tenían un muy buen estilo de vida o eran jóvenes y la muerte no se espera usualmente a personas jóvenes, los duelos pueden complicarse y desarrollar un trastorno depresivo o estados depresivos profundos. Sin embargo, el duelo únicamente no se vive por la pérdida de un ser querido. También la situación de pandemia ha traído ahora diferentes duelos, como por ejemplo la pérdida laboral, la pérdida económica o la pérdida de las relaciones sociales y de pareja que las personas han tenido que abandonar por las cuarentenas que se han impuesto durante el año 2020 y comienzos del año 2021. Los duelos o las pérdidas también pueden estar asociadas a los cambios esperables durante el desarrollo del ciclo vital, es decir, cuando dejamos el colegio, cuando dejamos la universidad, cuando abandonamos algún trabajo, todas estas pérdidas pueden desencadenar un duelo y si hay complicaciones puede desarrollarse un trastorno depresivo o estados depresivos. Por lo anterior, es importante vigilar estos cambios en nuestros niños, adolescentes y jóvenes para estar alertas a los síntomas que les mencioné previamente.
Asimismo, en los adultos y adultos mayores existen cambios hormonales que también pueden generar alguna afectación en nuestros estados de ánimo. Por ejemplo, la menopausia. La menopausia genera cambios hormonales importantes y en la fisiología de nuestro cuerpo pueden alterar nuestro estado de ánimo. Muchas veces estados de tristeza constantes pueden desencadenar estados depresivos por una alteración hormonal. Por eso es importante que las mujeres que estén pasando por el proceso de la menopausia se asesoren muy bien con sus médicos endocrinólogos para que si existe algún desbalance a nivel hormonal, sea tratado farmacológicamente y de ser necesario junto con terapia psicológica. Finalmente, tendemos a normalizar los estados depresivos en los adultos mayores, pero no existe ningún estudio que nos demuestre que con el envejecimiento directamente llega la depresión. Es decir, no es esperable ni como lo hemos normalizado, que cuando lleguemos a la vejez sea un hecho que nos sintamos tristes. Esto usualmente, o las personas adultas mayores tienden a tener estados depresivos más recurrentemente debido a su estilo de vida. Al no tener tantos retos en la vida como cuando se tenían en la etapa de la adultez joven o en la adolescencia o incluso en la adultez, muchas veces los adultos mayores no encuentran un propósito de vida. Ahí se empieza a generar la sensación de vacío y la pérdida del propósito de vivir. Por ende, se desencadenan estados depresivos. Muy importante vigilar a nuestros adultos mayores y generarles un espacio de actividad donde ellos se sientan empoderados de su estilo de vida y que perciban un rol activo dentro de la sociedad. Si bien de pronto no están en la etapa productiva, podemos encontrar algunos espacios, por ejemplo, de voluntariado o de conexión con redes sociales. No, pues no me refiero a las redes sociales tecnológicas, sino con amigos, familia, donde ellos puedan involucrarse y participar activamente de estos encuentros con los demás. Para prevenir el desarrollo de trastornos depresivos o de estados depresivos y no pasar de la tristeza a la depresión, te recomiendo que en tu estilo de vida incluyas las siguientes actividades. Primero, busca tener una alimentación sana y balanceada acorde con tus necesidades, porque la alimentación, algunos estudios han demostrado que el 90% de los receptores de la serotonina se encuentran en nuestro intestino, es decir, que a través de nuestros alimentos el intestino se conecta a través del nervio vago con nuestro cerebro y definitivamente va a afectar nuestro estado emocional. Asesórate con tu médico o con un nutricionista que pueda contarte sobre aquellos alimentos que ayudan a mejorar o a mantener un estado de ánimo mayormente optímico. Segundo, intenta tener un estilo de vida en movimiento, es decir, hacer ejercicio o la palabra ejercicio de pronto algunos ya la tenemos con una connotación negativa, pero procura moverte. Mover nos ayuda a que nuestro oxígeno que tenemos en el cuerpo se balancee, es decir, respiramos de manera diferente. Al mismo tiempo, cuando hacemos actividad física, usualmente nos podemos encontrar con los demás, recibimos una descarga de endorfinas y si este es nuestro estilo de vida, cuando nosotros pasemos por unas situaciones que nos generan tristeza, puede ser una de las estrategias de afrontamiento que podemos utilizar para sobreponernos a esta situación difícil. Tercero, mantén contacto con tus amigos, familiares, es decir, siéntete parte de un grupo, de tu lugar de trabajo, con tu familia, con amigos del colegio, de la universidad, etcétera. Pero trata de mantenerte en contacto con los demás. Comparte con ellos aquellos gustos, aquellas cosas que disfrutas y también
Cuando entras en confianza con alguno de ellos, puedes hablar sobre aquellas situaciones que te están generando algún malestar o alguna tristeza. Seguro que ellos también habrán pasado o conocerán a alguien que esté pasando por una situación similar y puedan recomendarte algunas actividades o algunas estrategias para sobreponernos a estos momentos difíciles. Cuarto, medita. Y meditar no significa de pronto hacerlo bajo un espectro espiritual. Meditar es el encuentro que nosotros tenemos con nosotros mismos, con aquello que pensamos, con aquellas cosas que nos generan miedo, con aquellas cosas que nos generan satisfacción. Puedes sacar 10 minutos al día simplemente para sentarte en silencio y darte cuenta, observar aquellos pensamientos y emociones que atraviesan o sí, que atraviesan tu cuerpo durante el día. Siéntate, cierra los ojos, busca un espacio cómodo para hacerlo y imagina a esos pensamientos y a esas emociones como si estuvieras viendo una carretera por donde van cruzando carros, donde los pensamientos son los carros que tú ves pasar para un lado, para el otro, de diferentes colores, de diferentes tamaños, pero donde tú no te involucras con ellos. Es decir, no te enredas en las historias que esos pensamientos nos traen, simplemente las observas. Parar, detenernos un momento durante el día nos ayuda mucho a conocer nuestro estado emocional y a tomar las acciones necesarias para ayudarnos a sentirnos mejor durante el día. Por último, recomiendo muchísimo el seguimiento psicológico o psiquiátrico con un profesional de confianza. Así como todos los años nosotros hacemos el chequeo médico, nos hacemos nuestros exámenes para ver cómo se encuentra nuestro cuerpo físico, es muy importante que de igual manera también chequeemos nuestra salud mental. El que vayamos al psicólogo, vayamos al psiquiatra, no significa otra cosa que estamos interesados en cuidar de nosotros mismos. Te invito a que lo incluyas dentro de tus chequeos anuales, la consulta por psicología o psiquiatría. Finalmente, si sientes que hay alguien que esté atravesando por los síntomas que te describí anteriormente, que está pasando de pronto por una situación difícil y que no ha podido avanzar en el proceso, te recomiendo la consulta médica urgente. Cuando no atendemos la depresión, podemos tener consecuencias graves como los pensamientos o ideaciones suicidas. Si conoces a alguien o si tú estás atravesando por estos momentos, acércate a tu EPS, acércate a el psicólogo o psiquiatra de confianza y no dudes en pedir la ayuda. Si es muy difícil para ti solicitar estas consultas, te recomiendo entonces que llames a la línea 192 desde cualquier lugar del país para recibir acompañamiento por el área de salud mental. Espero que esta información haya sido útil para ti. Si tienes más dudas, puedes dejarlas en los comentarios y con muchísimo gusto trataremos de responderlas todas. Gracias por hacer parte de Medicarte y por hacer parte de estas cápsulas informativas. Feliz día.